Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en un episodio que yo espero que sea un poco más corto que los demás, que estamos habituados, a los que los tengo malamente habituados. Y nos vamos a focalizar en apenas un versículo del capítulo 28 de Génesis. Sí, el mismo capítulo que estudiamos parcialmente en el video pasado. Pero esta vez me voy a focalizar en uno solo de los versículos, porque luego de que subí el video, recibí unos insights, unas ideas ahí, que no había visto en el texto y, y que me parece que son importantes que los comparta con ustedes. Las ideas que voy a presentar ahora, en parte son mías, el desarrollo es un poco mío, pero la idea fundamental, la idea base, la obtuve del rabino Eddie Huberman, que es en una drashá, en una predicación que escuché de él, eh, dio ciertas luces, mostró una dirección de interpretación que es la que yo voy a seguir. Y bueno, ahí les voy a contar cuando veamos el texto. Entonces vamos al texto, al capítulo 16, perdón, al capítulo 28 de Génesis, en el versículo 16. Entonces les recuerdo un poco la historia. Eh, Jacob ha tenido que salir arrancando de su casa porque su hermano Saúl lo quiere matar. ¿Y por qué lo quiere matar? Es porque Jacob se apropió de la bendición que en teoría le correspondería al primogénito, o sea, en principio a Esaú. Pero como Esaú le había vendido su primogenitura a Jacob, en realidad Jacob estaba tomando lo que realmente le correspondía. Pero en fin, ah, Esaú no quedó contento con la situación y quería matar a su hermano Jacob. Entonces Jacob tiene que salir corriendo y dice la Biblia que llega a el lugar, no dice que llega a un lugar, dice que llega a el lugar y en ese lugar eh, él llega cuando ya se está poniendo el sol, entonces tiene que dormir, coloca una piedra como almohada y duerme y tiene un sueño, el sueño de la escalera de Jacob. Y Dios habla con él en ese sueño y le revela que en efecto Dios lo ha bendecido y que va a recibir, Dios le ha otorgado las mismas bendiciones que a Abraham. Y en fin, a la mañana siguiente, ¿no es cierto? Jacob se despierta del sueño y vean lo que dice. Miren lo que dice el versículo 16 que es extraordinario. Dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces, este es un versículo raro que a mí siempre me pareció medio tonto, porque uno está acostumbrado a la idea de que Dios está en todo lugar, está en todo lugar. Y si está en todo lugar, ¿por qué uno no habría de pensar que está en el lugar en que él pasó la noche? Ok, uno podría decir, bueno, Jacob se está refiriendo a una presencia especial de Dios, tan especial que él soñó con Dios y Dios le habló en sueños. Pero el rabino Uberman, en la drashá, en la predicación que le escuché, sugirió movernos no solamente en el plano del espacio-tiempo, ¿no es cierto?, de la localidad material, sino mirar el texto desde el lugar psicológico. Y es en ese punto en que voy a empezar a desarrollar la idea. Pensemos bien, ¿cuál es el momento y el lugar psicológico en que está Jacob? Jacob está en una situación de angustia. ¿Por qué? Bueno, porque está arrancando de su casa. Porque él
que siempre había permanecido en la casa, en las tiendas, junto a su mamá, medio mimado, ahora tiene que enfrentar el mundo. Tiene que enfrentar el mundo, su hermano lo quiere matar, eh, a pesar de que su padre lo volvió a bendecir y lo mandó al oriente aparentemente en paz. Es razonable que Jacob tenga la duda de si su padre mantiene alguna tristeza o algún rencor porque Jacob lo engañó. En fin, aparecen muchas dudas, muchas incertidumbres delante de Jacob. Uno podría pensar que incluso Jacob pudiese estar pensando cómo es que voy a ser merecedor de las bendiciones de Dios si yo engañé a mi padre, engañé a mi padre. O sea, uno de los mandamientos más importantes de la Torá es honrar padre y madre, y ciertamente él no honró precisamente a su padre engañándolo. Entonces, vean la situación de angustia que está atravesando Jacob. Probablemente Jacob no podía ver la presencia de Dios en esa, en esa situación. Ciertamente, Jacob se sentía alejado de Dios. Y en esa situación en que uno podría decir la presencia de Dios es menos evidente que nunca, en esa situación de oscuridad, no solamente la oscuridad de la noche, sino que de oscuridad psicológica y espiritual, en ese momento en que estamos rodeados por nuestras propias tinieblas y uno podría decir, quizá exagerando un poco, atormentado por nuestros propios demonios, en esa situación Dios se comunica con Jacob y Jacob ahora puede decir, en este lugar psicológico, en estas circunstancias en las que estoy viviendo, en estas circunstancias tan alejadas de Dios, en estas circunstancias, en este lugar, está el Señor y yo no lo sabía. Entonces ahora uno puede preguntarse, ¿cuántas veces nosotros atravesamos circunstancias, atravesamos momentos dolorosos, momentos de incertidumbre, momentos de depresión, y a veces no momentos, sino que tiempos prolongados de depresión en que lo único que percibimos son tinieblas, lo único que percibimos es que cayó la noche, no vemos luz, no vemos salidas, nos sentimos atrapados. ¿Cuántas veces parece que la vida pierde todo sentido, que no hay quien nos ayude, que parece que nos encerramos en nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos sufrido un dolor tan grande que nos parece que estamos infinitamente alejados de la mano de Dios y podemos incluso pensar que Dios se ha olvidado de nosotros? Bueno, lo que nos enseña este versículo es que Jacob descubrió que en esos momentos ciertamente Dios está en ese lugar psicológico, en esas situaciones, aunque uno no lo sepa, aunque uno no lo perciba, Dios está. ¿Y de qué nos acordamos nosotros? Bueno, nos acordamos del Salmo 23, ¿no es cierto? Entonces vamos rápidamente al Salmo 23. No recuerdo el versículo, lógicamente. El versículo 4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. David sabía, tuvo certeza, tuvo certeza de lo que descubrió Jacob. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. El Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora, claro, esto sin duda es más fácil decirlo que vivirlo, porque el propio David en el Salmo 22 eh, exclama un grito desgarrador, ¿no es cierto?, que va a estar citado en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento va a estar puesto en boca de Jesús, pero el, quien expresa este grito de dolor es David, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Porque muchas veces nosotros nos sentimos solos, nos sentimos solos. Miren lo que sigue diciendo David en el Salmo 22. Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, a ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados, y no fueron decepcionados, porque Dios está también en este lugar de sufrimiento, en este lugar de tristeza, en este lugar de incluso de depresión, y no lo sabíamos. Así es que, queridos amigos, hagamos el esfuerzo de recordar que no importa cuáles sean las circunstancias que estemos viviendo, aferrémonos a Dios, aferrémonos con toda confianza en el Dios de nuestra salvación, en el Dios que dice en el profeta Isaías: yo soy tu Salvador, no hay otro, no hay otro, no hay otro Salvador sino Dios, Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Porque Dios está también en este lugar y yo no lo sabía. Que tengan todos un feliz sábado, que en este sábado podamos encontrar también a Dios cerca de nuestro corazón, en nuestro corazón, y podamos verlos en todas las circunstancias que nos rodean. Shabbat Shalom. Nos vemos. Chao, chao.